Muy buenas noches a todos los presentes en este Facebook Live. Hoy vamos a estar entrevistando a Uri Sarabia. Uri es un emprendedor experto, facilita talleres a nivel internacional acerca de emprendimiento y hace unos meses estuvo dictando un taller junto con su socio Juan Franco, el cual entrevisté la semana pasada, para psicólogos acerca de emprendimiento. Me siento súper honrada porque además Uri es quien a mí me abrió las puertas a pensar el emprendimiento como psicóloga, de una manera en que jamás me habría imaginado, pudiendo poner en práctica ciertas herramientas de lo que se llama Lean Startup, que una vez quizás algunas de ustedes lo conocieron, este modelo de negocio, donde uno no empieza estando listo, sino que todo lo contrario. Y Uri me enseñó y me abrió ese portal a ese mundo. Así que hoy día estoy súper contenta. Ya veo que varias se van integrando y a mí me empieza a dar calor la emoción de dar un Facebook Live. Así que súper bienvenida. Las que quieran ir saludando, qué rico veo por ahí a la Cristi, creo que está la Mariela también. Así que si pueden ir saludando, encantada. Ya empezamos a calentar los motores y bueno, voy a ir mostrándoles al Uri, porque ya me imagino que están muchas de ustedes curiosas. Ahí está Uri. Uri, ¿cómo estás? Hola, hola Pame, muchísimo gusto, el honrado creo que soy yo, la verdad es que me da muchísimo placer realmente estar platicando acá contigo, sobre todo que por ahí hemos estado colaborando, principalmente porque pues estando como en este mundo de la educación, Mm. que de alguna forma estoy en esto de la educación a partir de haber cometido errores, de haber encontrado un poco cómo mitigar esos errores y de compartir esas historias con otras personas. El hecho de haber compartido ese conocimiento contigo y que de alguna forma, pues un par de años más tarde, hemos visto cómo ha sido saliendo adelante. Mm. La verdad es que me da muchísimo Gracias. gusto. Así que, pues soy todo oídos, yo encantado de aportar valor en la medida de lo posible y pues a todos, todas, un saludo hasta Santiago, a todo Chile y sé que por ahí debe de haber personas fuera de Chile, así que encantado. Muchas gracias, Uri. Les quiero comentar a las que se van sumando que yo cuando conocí a Uri, yo estaba contratada trabajando en una consultora, soñando con esto de en algún momento renunciar, pero no sabiendo ni cómo partir ni nada. Había hecho un diplomado en innovación y emprendimiento y de repente me llega una invitación a un bootcamp. Y yo, ¿qué es este campamento? ¿Ya? Pensé que era un campamento, literalmente. Fue una experiencia de 3 días espectacular donde conocí a Uri y a sus compañeros y donde tuve la experiencia práctica de vivir que efectivamente se puede validar un negocio en 3 días, ¿ya? Y entendiendo que eso no es al azar, sino que tiene toda una ciencia. Y después de eso, ¿cómo es que yo estoy ahora haciendo una entrevista al gran Uri Sarabia, que para mí es como increíble? Es porque me acuerdo una vez, Uri, que tú mandaste un newsletter preguntando, cuéntanos cómo lo estamos haciendo, ¿ya? Y yo te mandé un mail. Uri, tú no me conoces, pero yo fui a un taller tuyo hace unos 5 años atrás, ¿ya? Y ahí nos pusimos a conversar, ¿ya? Y te mandé un testimonio, no sé si tú te acuerdas, ¿ya? Sí, claro, claro. Entonces, ¿por qué comento esto? Me parece súper importante porque quizás muchas de ustedes están pensando que quizás yo fui una alumna súper destacada o que nos conocíamos por alguna secta secreta que nadie está contando hasta ahora y en realidad no. En realidad tiene que ver simplemente con contestar un newsletter, ¿no? Me acuerdo que te mandé un video grabado, ¿ya? Así que, bueno, ahí hay algunos comentarios de la gente que está saludando. Así que, bueno, vamos a comenzar desde ya. Mira, acá tenemos a alguien desde México, tiene una compatriota Uri. Así que muchas Padrísimo, gracias. padrísimo. Sí, la Cristi es mexicana también. Ella no dice que es de México, pero es mexicana. Y entonces vamos a estar
como desde ya entrando al tiro a lo que a todos nos interesa, Uri, que es esto de que la invitación de hoy día que tenía que ver con esto de cómo es que uno se publicita, ¿ya? Hemos hablado varias maneras acá de hacerlo, pero me encantaría como que nos contaras tú desde tu visión de emprendedor, experto, y que has además estado guiando bootcamps. ¿Dónde fue? En Cuenca, Ecuador, ¿no? ¿Para psicólogos? Así es. Así es, así ¿Sí? es. Estuvimos en ¿Ya? Cuenca con la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca precisamente. ¿Ya? Y la verdad es que fue un resultado de algo que dijimos, bueno, vamos a hacer un experimento, que nos llamaron y nos dijeron, oigan, queremos hacer algo orientado pues a fortalecer a que los psicólogos puedan no solamente emplearse, sino que eventualmente puedan crear modelos de negocio interesantes. Mm, Y la verdad es que fue súper, súper enriquecedor porque era algo mm, que no nos esperábamos en el sentido que era algo, o sea, el hecho de ir y desarrollar clientes, de hablar con esas personas, era como extremadamente natural para todos ellos. mm, Y ciertamente tienen como cosas a favor, pero al mismo tiempo tienen que jugar con cosas en contra. mm, Pero lo que me llamó muchísimo la atención es que eh, implícitamente los psicólogos al parecer están como muy acostumbrados a generar herramientas o a utilizar mm, determinadas herramientas. Entonces, la ventaja de poderse apoyar en determinadas herramientas es que puedes mm, justamente partir pues básicamente ofrecer un servicio, pero eventualmente transformarlo en alguna herramienta que incluso eventualmente se puede convertir en algo digital y obviamente siendo mm, algo digital puede ser algo repetible, escalable. Entonces empiezan a ocurrir cosas bien interesantes que ciertamente cuando estás como en esa parálisis de no saber qué hacer, mm, la verdad de las cosas es que no lo visualizas, o sea, no visualizas que algo así puede ser posible. Entonces, es por eso que mm, es súper importante ponerse manos a la obra, ponerse a mm, trabajar, ponerse a hacer experimentos y conforme van avanzando los experimentos vas encontrando cosas que desconoces. mm, Entonces, de eso se trata toda esta parte de la experimentación. mm, Entonces, partiendo de esto, creo que lo que se vuelve bien importante, sobre todo en este tema de que siempre nos preguntamos, ok, ya por fin nos dimos cuenta que pues crear un producto o servicio, si no llegan clientes, pues nos vamos a morir de hambre, porque sin clientes no hay ventas y sin ventas no hay negocio. mm, Entonces, mm, eventualmente viene la pregunta de, ¿y cómo podemos lograr conseguir más clientes? ¿Cómo nos podemos, mm, pues, ponernos en la mente de otras personas para que nos conozcan y nos contraten? Entonces, de ahí es que viene una importancia fundamental, que es el hecho de tener bien claro que tenemos que conocer muy bien quién es nuestro segmento de clientes. mm, Usualmente el mm, error típico, y no es nada más de los psicólogos, sino el error típico de todos los emprendedores, es que pensamos en el producto o servicio como tal, sin mm, siquiera pensar antes en el mm, quién lo va a claro, utilizar. Entonces, la claro. primera pregunta que nos debemos de hacer es el quién. Y sobre todo que esa pregunta del quién, inmediatamente cuando empezamos a pensar en el quién, nos vamos a dar cuenta que debemos de ser mucho más específicos. Porque, por Mm, ejemplo, en mis etapas muy tempranas de adolescente, de estudiante, cuando pues quería emprender, pero no sabía cómo hacerlo, pues lo típico como cuando me preguntaban, oye, ¿y con tu empresa quiénes son tus clientes? Y yo decía, todas las empresas pequeñas, cuando mm, estamos hablando que es el 98% de las empresas en México. Entonces, tenemos que ser mucho más específicos respecto a ir tal vez a un nicho, a un segmento mucho más mm, puntual. Entonces, esa creo que es la pregunta que nos debemos de hacer como base. Y una vez que mm, nos empezamos a hacer esa pregunta como base, la parte importante es que eso nos permite empezar a hacer experimentos, que no es otra cosa más que ir y hablar con personas, mm, porque al final los negocios y las empresas se construyen a partir de generar confianza. ¿Y cómo generamos confianza? Pues básicamente acercándonos a las personas. mm, Entonces, ¿cómo nos vamos acercando a las personas? Pues no hay, seguramente en las primeras interacciones no hay otra cosa más que tratar de ir y tocar la puerta y invitar un café, una chela, y empezar a entablar conversaciones para entender qué problema vamos a resolver, que esa es la siguiente pregunta que nos debemos de hacer. mm, Primero es el quién, después es qué problema le vamos a resolver a esa persona o a ese segmento de clientes, y en el camino, en la práctica, vamos a aprender a responder tres preguntas fundamentales, que es el cómo, cuándo y dónde encontramos esas personas. mm, Entonces,
de alguna forma, si te fijas, lo que estoy diciendo es que tenemos que partir de plantear una serie de preguntas y que seguramente esa serie de preguntas no vamos a tener la respuesta, pero de alguna forma es el punto de partida para saber por dónde tenemos que empezar. Y entonces el proceso de un emprendedor, más que decir, es que esta es mi visión y me voy a aferrar a ella, la verdad de las cosas es que más bien creo que, o me encantaría resolver ese problema, creo que ese problema lo están experimentando X grupo de personas, y entonces a partir de ahí empezamos a descubrir cosas que no sabíamos, que nos están sorprendiendo, que vamos aprendiendo, y sobre la marcha vamos identificando que seguramente en muchas cosas estamos equivocados, pero eso es lo maravilloso de esto, que estamos, como me gusta mucho como lo pones tú, que estamos en una etapa donde aún no estamos listos o listas y que eventualmente si aún no estamos listos o listas es perfecto, porque qué mejor darnos cuenta que estamos equivocados en una etapa cuando aún no estamos listos a darnos cuenta que estamos equivocados después de haber invertido muchas lucas. Entonces, claro. De alguna forma, repito, la parte más importante es que en términos de comercializar, de difundir nuestra oferta, tenemos que tal vez ir un poco más atrás, pero el objetivo fundamental es entender cómo, cuándo y dónde encontramos a quienes sí son nuestros clientes, ¿no? Ok, buenísimo, Uri. Y ese, tú hablaste de partir por primero como un segmento y luego ver qué problemas tienen. ¿Qué consejo le darías tú a las psicólogas que les gusta atender de todo para empezar a estrechar la mirada respecto de a quién para después ir a preguntar por el problema? Sí, típicamente hay algo que tenemos una herramienta que de hecho encantado de compartírselas al terminar la transmisión, que le llamamos el formato de minimización de riesgos. En realidad fue como el nombre que se nos ocurrió en el momento, pero en realidad viene a resolver una problemática muy frecuente que veíamos en todo momento con los emprendedores. Un ejemplo muy burdo puede ser el hecho que tal vez un emprendedor viene y dice, bien, yo le voy a vender a los chinos porque son más de 1,000 millones de personas, entonces con que él pueda vender $1 a cada uno de ellos, pues voy a tener mucha plata. ¿Sí? Claro, tengo un negocio de $10 millones. El típico del emprendedor hace unos años, yo escuchaba eso, sí. Exacto, entonces la verdad de las cosas es que es donde tenemos que analizar quiénes somos, cuál es nuestro capital social, es decir, qué conexiones tenemos y al mismo tiempo también qué capacidades y competencias tenemos o hemos ido adquiriendo, o bien qué capacidades y competencias tendremos que adquirir para poder llegar al horizonte que quisiéramos. Y en ese punto, una vez que te analizas, entonces al mismo tiempo también analizas a dónde quieres llegar, es decir, qué problema quieres resolver y quiénes son tus clientes para que eventualmente haya un match, haya una conexión entre lo que tú eres actualmente y hacia dónde quieres llegar, porque no significa que no puedas, por ejemplo, en este caso de los chinos, o sea, al final pongo ese ejemplo, porque si ese emprendedor que quiere venderle a los chinos no habla el idioma, no sabe ni siquiera qué comen ni cómo comen, no ha ido nunca al país, entonces, viéndolo desde fuera objetivamente, dices, ¿tiene posibilidades realmente de sacar adelante ese emprendimiento? Entonces, seguramente la respuesta es que no. Entonces, si no estamos como en ese lugar idóneo, seguramente vamos a tener que trabajar mucho más fuerte en convertirnos en esa persona que sí va a ser la adecuada para atacar y resolver ese problema. Entonces, eso lo planteo como ejemplo, sin embargo, a veces lo que también ocurre es el hecho de que, digamos, es como que siempre nos visualizamos como en un punto como muy lejano, muy futuro, como muy ideal. Y se nos olvidan que, pues, al final, para llegar allá son muchos pasos, ¿no? O muchos escalones. Y entonces se nos olvida que, pues, tenemos que ir por el siguiente escalón. O bien, me gusta plantearle esta analogía que los gringos usan mucho, que le llaman el low hanging fruit, que básicamente tienes un árbol lleno de frutos, y los emprendedores en nuestra idealización, como que somos expertos en complicarnos la existencia porque queremos ir por el fruto que está en la copa del árbol.
cuando en realidad a veces tenemos un fruto justo enfrente de la nariz y no lo vemos o no queremos verlo. Entonces, en términos de esa pregunta que me haces de por dónde empezar y de cómo echar a andar todo esto, seguramente si entramos en una parálisis es porque a veces no visualizamos que realmente sí podemos agregar tal vez mucho valor con lo que ya sabemos, con lo que ya hemos hecho, con la experiencia que hemos generado, y al mismo tiempo también a veces nos hacemos la pregunta, ¿y cómo voy a conseguir clientes? Y a veces se nos olvida que pues hemos construido relaciones de confianza a lo largo de muchos años y pues que no queda otra más que echar mano de esas conexiones y que ciertamente es muy riesgoso tal vez recurrir a familia y amigos, pero lo que sí podemos hacer es más bien ir con el amigo del amigo del amigo, que seguramente no va a ser tan difícil, y entonces ya reducimos ese riesgo de decir, a ver, me estarán diciendo que sí solamente por ayudarme y porque me conocen, o me están diciendo que sí porque realmente necesitan lo que yo ofrezco, ¿no? O porque tienen el problema que yo creo. Entonces, mi recomendación es pensar en el amigo del amigo del amigo, que pensar también que hay segmentos de clientes que están inmersos en una problemática y que no porque nosotros estemos en un mundo donde conocemos múltiples soluciones al problema, significa que todos los segmentos de mercado conocen ese abanico de soluciones. Exacto. Y al mismo tiempo también, si nos enfocamos en segmentos de mercado mucho más específicos, se vuelve mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque típicamente pues el que mucho abarca poco aprieta y esto se traduce porque pues al final venimos a darnos cuenta que un determinado problema, pues al final los problemas son relativos, es decir, dependiendo de quién lo experimente, un problema puede ser más o menos doloroso. Incluso también una misma persona, dependiendo del lugar y el momento que vive en el problema, pues un problema puede ser más o menos doloroso. Entonces, por eso es que es sumamente importante empezar a generar esas relaciones de confianza, que un paso muy claro y clave, pues seguramente es empezar a tratar el tema de manera abierta y pública. Y cuando me refiero al tema es como a la problemática que quieres atacar y tratando de hacerte llegar del segmento de mercado que más le duele ese problema. Y entonces empiezas a generar como esa comunidad alrededor de ti y alrededor del problema. Que pues un ejemplo muy claro en el mundo de la psicología, pues seguramente eres tú, que ciertamente estás hablando de un problema muy puntual, estás agregando valor a esas personas que viven ese problema muy puntual, y entonces se vuelve muy importante el que comienzas número uno, a conocer a más personas que están en esa situación, pero al mismo tiempo también empiezas a aprender de esas personas, porque ciertamente hay cosas que tal vez tú visualizas, pero hay una serie de elementos desconocidos que no sabes que los desconoces, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante tratar de acercarse a esas personas y como ya lo decías, esa experimentación tiene que ser muy ordenada para para empezar a entender, sobre todo lo más importante es, sí, el objetivo es entender quién es tu cliente, pero lo más inmediato a hacer es saber quién no es tu cliente. Entonces, por eso el punto de partida es tratar de decirle que no a quienes realmente no son ya sea clientes ideales o son personas que tal vez no viven el problema con suficiente dolor o tal vez son personas a las cuales no puedes ayudar realmente o de manera muy satisfactoria. Entonces vas diciendo que no y que no y que no, pero de alguna forma el hecho de decir que no, aunque contraintuitivamente parecería como que nos estamos quedando con un segmento de mercado muy pequeño, en algunos casos puede ser, pero la gran mayoría de los casos, al contrario, pensemos en que es un segmento de clientes inicial que nos va a permitir echar a andar la bola de nieve, nos va a permitir aprender, generar esas primeras ventas, generar ese primer flujo de efectivo, y entonces lo que más debemos de apreciar de ese proceso es justamente que vamos aprendiendo cómo, cuándo y dónde encontrar clientes. Oye, y a partir de eso, súper interesante todo, Uri, me encanta y espero que nuestras televidentes, nuestras psicólogas vayan
vayan entendiendo, porque, o sea, te escucho y estoy 100% de acuerdo con todo, me encanta, estoy aprendiendo muchísimo. Y quiero poner un comentario acá de una psicóloga, Catalina Aguayo, qué rico tenerte por aquí, Cata, que, bueno, que pregunta, ¿qué herramientas ocupas tú para saber el cómo, cuándo y dónde? Gracias, Cata. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias, Cata. Un saludo y un abrazo. Básicamente, en términos de ir experimentando, de ir aprendiendo quién es tu cliente y en el camino quién no es tu cliente, el proceso de experimentación lo hacemos a través de una herramienta que hemos desarrollado que se llama Clientograma. De hecho, si entran a clientograma.com, van a poder ingresar y descargar la herramienta. Pero yendo más atrás de qué significa clientograma como tal, no es otra cosa más que una herramienta didáctica que te permite ir en ese paso a paso, en ese experimento por experimento, básicamente ir descubriendo bloque a bloque tu modelo de negocio, entendiendo que un modelo de negocio lo podemos escribir en un lienzo a través de 9 bloques que interactúan entre sí. Y dentro de esos 9 bloques que interactúan entre sí, pues básicamente tenemos a un bloque que se le conoce como el canal de adquisición de clientes. Entonces, los canales de adquisición de clientes como tal son súper, súper importantes precisamente porque es lo que vamos entendiendo cómo, cuándo y dónde encontrar esos clientes y de alguna forma ese cómo, cuándo y dónde encontrar clientes eventualmente lo podemos materializar en cosas como que si empezamos a escuchar estas historias y narraciones de estos clientes, como lo mencionaba Juan en la semana pasada, vamos a entender justamente si los encontramos tal vez a través de la radio o a través de la televisión o a través de algún diario. O bien, obviamente también hoy en día es súper relevante que seguramente hoy todos los días nuestra atención está dirigida hacia medios digitales, como pueden ser algunos foros, algunos blogs, algunos grupos de Facebook, o estamos siguiendo a determinados personajes. Entonces, de alguna forma, ahí vamos respondiendo, por ejemplo, el dónde, ¿sí? Okay. Entonces, y después viene el cómo. Seguramente cuando vamos escuchando esas historias de comportamiento de esos segmentos de clientes, vamos entendiendo justamente lo más importante de todo es su lenguaje natural. Es decir, tal vez viendo en el mundo de los psicólogos, a lo mejor los psicólogos, porque sucede, a lo mejor yo soy ingeniero y entonces tal vez yo hablo un lenguaje muy técnico en términos de tecnología y lo mismo tal vez sucede para los psicólogos, ¿no? Entonces, a veces se nos olvida que lo que tenemos que hacer es aprender el lenguaje natural del cliente, donde a lo mejor el lenguaje natural del cliente, vamos a decir, son adolescentes, entonces seguramente un adolescente va a hablar un lenguaje muy diferente a nosotros. Entonces, ¿te puedo dar un ejemplo ahí? Solo sí, claro, para complementar, por ejemplo, muchas psicólogas hablan de talleres de ansiedad, cuando en realidad la ansiedad, para uno como psicóloga, es un espectro muy amplio de tipos de sintomatología. Y en verdad la gente lo asocia solamente la ansiedad a un tipo, como a comer por ansiedad, por ejemplo. Cuando en realidad, por ejemplo, si yo tengo angustia, para un psicólogo eso también es parte de la ansiedad. Pero para el común de los normales, no. Entonces, y son ese tipo de distinciones las que hacen la diferencia a la hora de publicitarnos, ¿no? Esto de quedarnos como dicen, donde el modelo que yo aprendí, como bien pegadito a la postura del paciente, del cliente, usando sus mismas palabras también. Sí, solo un complemento. No, buenísimo, buenísimo. Pero creo que me diste un ejemplo mucho, mucho más claro y que ciertamente, vamos, le podemos quitar como el elemento técnico a determinados conceptos y al mismo tiempo también, seguramente por el nivel socioeconómico, por la edad, vamos a tener que hablar también un lenguaje diferente, ¿no? No es lo mismo hablar con un adolescente, que seguramente ya es otra generación, otro lenguaje. Incluso el dónde, pues seguramente va a cambiar. A lo mejor, no sé, en lugar de estar haciéndolo o encontrándolos en Facebook, tal vez tenemos que pensar en que los tenemos que encontrar en Snapchat, ¿no? Por poner un ejemplo. O que tenemos que ir a determinados lugares, no sé, afuera del colegio, como para tratar de vincularse con ellos, o organizar eventos, o llegar a través de la misma administración del colegio.
o incluso generar como un programa de embajadores para, digamos, aliarnos con algunos mismos jóvenes o adolescentes que nos permita tejer esa red de confianza y de contactos, ¿no? Entonces son muchísimas cosas que eventualmente deberíamos de experimentar y deberíamos de poner en práctica, pero de alguna forma, de esa forma, así vamos descubriendo la respuesta a estas preguntas, ¿no? El dónde seguramente es en qué medio encontramos a esas personas, que puede ser, como repito, en el mundo físico presencialmente o a través de medios pues tradicionales, o bien en medios digitales, que obviamente sabemos que los medios digitales son bastante poderosos porque son mucho más escalables y sobre todo podemos llegar a segmentos mucho más puntuales y mucho más específicos que hacer básicamente ir pues básicamente llegar como de manera masiva sin saber quién escuchó tu mensaje, ¿no? Que es el caso del radio y la televisión usualmente. Pues básicamente hablaba de estas tres preguntas, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo? Y viene la otra pregunta del cuándo, ¿no? Entonces, seguramente el cuándo es súper, súper importante porque de alguna forma pues seguramente no es lo mismo llegarle y hablar a una persona cuando está súper ocupado en el trabajo, que no te va a dar ni un solo segundo, ni un solo minuto de atención, y es completamente diferente tal vez cuando a lo mejor ya salió del trabajo y está relajado. Entonces, por eso tenemos que escuchar esas historias y narraciones del comportamiento de los clientes para poder identificar precisamente el cuándo es el mejor momento para llegar a estas personas. Al mismo tiempo también depende de la problemática, entendiendo bien la problemática, es que el cuándo, pues de alguna forma va a ser mucho más, más efectivo, ¿no? Pensando en que, no sé, si estamos hablando de problemas alrededor de la adolescencia, y que ahí se vuelve un poco complejo porque seguramente tenemos a adolescentes que ciertamente a lo mejor ellos son los que están viviendo el problema. Sin embargo, por la naturaleza, pues tal vez esos adolescentes no son quienes nos van a pagar. Lo que tal vez puede ocurrir es que quienes nos van a pagar son los padres. Entonces, tenemos que escuchar historias y narraciones de comportamiento de los estudiantes, al mismo tiempo de los padres, entender que cada uno va a ver el problema de manera diferente, desde una perspectiva completamente diferente, que lo que es importante para el adolescente no va a ser igual de importante para el padre y viceversa, o tal vez si hay alguna relación, pero si ese fuera el caso, entonces, pues seguramente tal vez llegar en un momento de mucha ocupación durante el trabajo y todavía como un problema súper grave dentro de la familia, pues como que tal vez generas lo contrario, ¿no? Tal vez generas como mucho mayor presión, mucho mayor estrés, y tal vez un momento donde pueda ser a lo mejor un evento escolar, familiar, seguramente va a ser un mejor momento para entablar una conversación, una generación de confianza, ¿no? Ok, perfecto, Uri, gracias. Oye, y la Tati, gracias Tati, qué bueno tenerte por acá, pregunta, si es en base al Canva, ese lienzo que tú hablabas. Sí, básicamente el clientograma de alguna forma se puede conectar bastante con lo que sería el Business Model Canvas, que su autor es Alexander Osterwalder. Sin embargo, en la práctica no nos empezó a dejar de gustar el Business Model Canvas, porque es una herramienta que se planteó en su origen para hacer análisis y estrategia de cualquier tipo de empresa, desde un emprendimiento en una etapa muy temprana o una gran empresa. Entonces, eventualmente fueron evolucionando las cosas, unos 8 o 10 años atrás, cuando empezaron a surgir todos estos autores, todos estos libros, y nos empezamos a dar cuenta que esta herramienta, cuando estás empezando, cuando estás emprendiendo, te genera mucha mayor ansiedad, mucho mayor, ya me hiciste pensar en que la palabra ansiedad tal vez no sea la adecuada, pero... no, es ansiedad. Pero bueno, eventualmente el resultado es que te genera parálisis por análisis, ¿no? Entonces... Exacto, sí, es muy compleja y parte, por otro lado, a mí me gusta más la que me enseñaron ustedes, pero cuéntame. Sí, que básicamente la que típicamente enseñamos es el Lean Canvas, que se parece bastante a la herramienta de Alexander Osterwalder, que es el Business Model Canvas, pero este se llama Lean Canvas porque lo que hace justamente es conjuntar
todo este tema del desarrollo de clientes con Lean Startup y lo plasma en un lienzo también como muy claro de entender. La parte interesante es que lo que te permite o lo que propone Lean Canvas es que vayas avanzando en orden, paso a paso, de mayor a menor riesgo. Entonces, basándonos en eso, de alguna forma el clientograma pues es una herramienta didáctica que lo que te permite es precisamente reducir esa parálisis de análisis y pues que te pongas a trabajar y a experimentar lo antes posible, porque lo peor que te puede pasar como emprendedor es pues detenerte y paralizarte, porque la mejor medición de progreso que puedes tener pues básicamente es el estar contactando clientes. Entonces, porque seguramente el resultado de estar contactando clientes, obviamente de la manera adecuada, es el aprendizaje de ellos. Entonces, lo que tenemos que estar haciendo de manera constante es que día tras día, semana tras semana, estemos teniendo contacto con clientes, que el resultado sea aprendizaje de los clientes, es decir, cosas que nos sorprendan, cosas que no sabíamos y cosas que nos van permitiendo de alguna forma convertir esas hipótesis o esos supuestos en torno a los bloques de nuestro modelo de negocio, los vamos convirtiendo en evidencias o hechos. Entonces, ese es el trabajo que todo emprendedor tiene que hacer. Lo que tenemos que hacer es reducir el riesgo y la manera en que lo hacemos es precisamente cambiar el yo creo al esto es. Entonces, esta herramienta como tal, lo que va haciendo es que va descomponiendo en experimento por experimento, de tal forma que vayas haciendo ciclos pues de reducción de riesgo, donde de alguna forma en el paso a paso que deberíamos ir logrando es, primero necesito saber quién no es mi cliente o quién es mi cliente. Entonces, esa es como la primera etapa donde vamos entendiendo quiénes son nuestros clientes hipotéticos. Después, ya que estoy entendiendo quién no es mi cliente, seguramente vamos a ir entendiendo con mayor profundidad qué problema les necesito resolver o qué problema ellos están urgidos de resolver. ¿Sí? Y entonces, al momento que vamos entendiendo cliente y problema, seguimos haciendo iteraciones o ciclos alrededor de esto, ya que tenemos muy claro tal vez un segmento de mercado mucho más acotado y más definido y una problemática muy puntual y concreta, entonces sí empezamos a proponer valor, que es una siguiente etapa dentro de este proceso de experimentación. Y entonces ahí es ahí donde vienen las primeras ventas y al mismo tiempo al lograr esas primeras ventas, vamos entendiendo y vamos acercándonos a resolver estas preguntas de cómo, cuándo y dónde encontrar clientes. Y una vez que tenemos ese compromiso, esas primeras ventas, viene la siguiente etapa, que por ahí Juan lo comentaba, que son estos experimentos de simulación. Y en esos experimentos de simulación aprendemos muchísimo, con mucha mayor profundidad, justamente cómo, cuándo y dónde encontrar esos clientes. Entonces, de alguna forma, lo que acabo de mencionar de manera muy resumida es que tenemos estas etapas de A, B, C y D, estas 4 etapas. Y entonces, al hablar de estas 4 etapas, pues básicamente es lo que esta herramienta de clientograma te permite ir identificando en qué etapa vas y qué tienes que hacer en cada una de esas etapas para poder ir bloque a bloque destapando o descubriendo cada uno de esos elementos de tu modelo de negocio. Maravilloso. Oye, Uri, y una vez que ya estás clarito con tu segmento, con tu problemática, ¿qué principales consejos nos das a la hora de promocionarnos como psicólogos o psicólogas? Yo sé que has dicho muchas cosas que están totalmente, o sea, directamente relacionadas, pero en el fondo que parten de la base, ¿no? Y ahora ya cuando imagínate que ya lo tenemos listo, clientograma, check. ¿Qué nos puedes decir además también? Sí, creo que lo principal es, dicho lo que ya mencioné al inicio, de entender quién, qué problema y que vas entendiendo cómo, cuándo y dónde. Entonces, una vez teniendo una aproximación a esas respuestas, entonces ya podemos empezar a hacer experimentos de adquisición de clientes, donde seguramente los primeros experimentos, y tal vez algunos de los que nos están escuchando ya están en esa etapa, de que recurrieron a los conocidos directos o a los amigos del amigo del amigo y ya están, digamos, vendiendo y atendiendo clientes. De alguna forma, esa es como la primera etapa. Es decir, es el low hanging fruit, es tus círculos más cercanos y entonces ahí vas echando a andar la bola de nieve.
Y eventualmente lo que se vuelve súper importante es tratar de, o hacer ejercicios para tratar de extender esa red de contacto. Y la manera en que esto sucede es que, técnicamente hablando, les recomiendo mucho leer un poco acerca de lo que sería el ciclo de vida del cliente, y que dentro de este ciclo de vida del cliente, lo que vamos entendiendo también de manera estructurada y de manera muy metódica, y sobre todo porque vamos a seguir experimentando, vamos a darnos cuenta que el ciclo de vida del cliente se compone de 5 etapas. Que la primera etapa estamos hablando que es de adquisición. Es decir, hacemos estos esfuerzos, como ya les mencionaba, que puede ser, vamos a hacer una campaña de, vamos, de radio, de televisión, o bien en un diario, o bien a través de medios sociales, ¿sí? Digitales. Sin embargo, ahí solamente es la primera etapa donde se enteran de nosotros. La siguiente etapa es cuando ya tienen una interacción con nosotros y tal vez nosotros ya le ponemos nombre y apellido a esas personas. Entonces, esa siguiente etapa se le conoce como activación. Es decir, es una primera interacción, un primer acercamiento con nosotros, ¿sí? Y eventualmente vienen 3 siguientes etapas, que bien puede ser lo que es la de rentabilidad o de revenue en inglés, que básicamente es cuando logramos esa primera venta con ese cliente, y eventualmente la siguiente etapa es la de retención, donde la siguiente etapa de retención básicamente es, ok, ya te agregué valor, ya se logró esa primera venta, entonces ahora me preocupo por entender cómo es que esa persona puede volver a contratarme, ¿sí? Y eventualmente viene la siguiente etapa, que es la de referidos, que esa etapa de referidos básicamente no es otra cosa más que el boca a boca. Y esto de alguna forma es algo como súper básico y elemental, que realmente no es nada nuevo, pero la parte importante es sí tener claro que existen esas etapas y que lo que tenemos que hacer es ir mapeando y documentando las interacciones de nuestros clientes en cada una de esas etapas, porque eventualmente lo que permite tener en este ciclo de vida del cliente es básicamente un embudo. Y entonces este embudo, la idea es que vas a meter la mayor cantidad de clientes o prospectos y los vas a ir trabajando etapa por etapa y eventualmente genera, el boca a boca genera una retroalimentación. Entonces, de alguna forma se ha descubierto que esa es la mejor manera y la más efectiva manera de traer más y más clientes. Entonces, sobre todo porque si analizas el costo de que un cliente satisfecho, un cliente feliz, te trae otro cliente, en realidad va a ser mucho más efectivo que hacer esfuerzos de anuncios en Facebook, en radio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma, conforme vamos trabajando nuestra experimentación con clientes, al tratar de armar el modelo de negocio y tratar de descubrir ese cómo, cuándo y dónde encontrar los clientes, vamos a ir construyendo con evidencias nuestro embudo. Entonces, al momento de hacer esto, nos vamos a ir dando cuenta que vamos a poder ir haciendo experimentos, pero de manera controlada y definida. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Haces una campaña de anuncios en Google, y entonces, de alguna forma, corres ese experimento, pues vamos a decir, una semana, ¿no? Y le inyectas X cantidad de plata. Entonces, al momento que haces eso, seguramente tuviste que, o sea, si empezaras desde cero, te sería súper, súper difícil, pues, generar una campaña. ¿Por qué? Porque no vas a saber cuáles son las palabras clave que tus clientes están buscando, porque tal vez no tienes claro quién es ese cliente, no tienes claro qué palabras utiliza para describir ese problema, por lo tanto no sabes qué palabras va a usar esa persona para describir el problema y buscar una solución en el buscador, en Google, en Yahoo, lo que sea. Entonces, ese es el punto de partida. La misma práctica te va a obligar a tratar de responder esas preguntas. Entonces, si no las tienes claras, significa que vas a tener que obtener aprendizaje cualitativo, vas a tener que acercarte a personas y hablar con ellas. Entonces, de esa forma, ya cuando tienes esa información, vas a ser capaz de construir esas campañas, por ejemplo, ¿no? Entonces, al momento que construyes esas campañas, colocas esos anuncios, el siguiente paso es la etapa de activación, que significa que vas a tener que tener tal vez un formulario de registro, una página de aterrizaje o bien una página
informativa y vas capturando interesados. Y entonces capturas esos interesados y los vas trabajando, los vas al inicio seguramente recibes ese contacto, ese prospecto, tienes su información de contacto, tal vez tienes un correo electrónico, le dices, oye, me encantaría platicar contigo, el siguiente paso es, ok, pásame tu teléfono, tienes una llamada, y al inicio seguramente va a ser como muy manual, como muy personalizado, muy cercano, pero es normal. Al final tenemos que aprender cómo generar confianza y que seguramente esa generación de confianza, al inicio va a tener que ser como muy artesanal. Pero, y tal vez en algún punto lo vamos a poder tal vez sistematizar o automatizar. Sin embargo, esa sistematización y automatización no va a llegar de la noche a la mañana, sino que vas a tener que aprenderlo una y otra vez en la práctica. Y de esa forma es que vas a poder empezar a lograr ventas. Y al momento de lograr esas ventas, seguramente tal vez nos queremos escudar en que una venta digital, pues no, como que no tengo que enfrentar ese momento de transacción, de temor, de decir, híjoles, que voy a recibir plata. Claro. Sino que pues hay que enfrentar eso. Porque si no eres capaz de lograrlo cara a cara, va a ser mucho más difícil hacerlo a través de un medio digital. Sobre todo porque un medio digital no te da retroalimentación cualitativa. Una persona cierra la ventana y no supimos por qué cerró la ventana. En cambio, si vamos practicando mucho y nos vamos dando cuenta de la reacción de las personas, entonces lo que vamos aprendiendo cualitativamente después en un medio digital es más sencillo plasmarlo. Total. Buenísimo, Uri. Oye, qué increíble la cantidad de conceptos que estoy aprendiendo, me encanta. Estoy segura que están muchas de las mismas, sí, tomando nota. No se preocupen, esto va a quedar grabado, lo vamos a poder ver 100 veces. Además, vamos a importar a Uri ahora en enero, les vamos a contar en unos minutos más de eso. Y ahora voy a dar espacio a una última pregunta, para ir cerrando ya el tema. María Paz Muraro, muchas gracias, siempre haciendo buenas preguntas la María Paz. ¿Cómo se extiende la red de contactos, Uri? ¿Qué consejos nos tienes que dar? Y ya vamos cerrando este Facebook Live de hoy. Ya, perfecto. Voy a ir contestando la pregunta, pero mientras tanto voy a ir a conseguir el cargador de la laptop que me traje el incorrecto, que se está descargando. Ok, no hay problema. Yo relleno. No, pero voy a ir contestando la pregunta mientras me ven fuera de pantalla. Entonces, bueno, ¿cómo se extiende la red de contactos? Básicamente es el que de alguna forma la manera más inmediata y natural es que ante cualquier persona que viva una experiencia contigo, pues básicamente lo que vas a hacer es pedirle, por ejemplo, un testimonio. Entonces, al momento de pedirle un testimonio, pues eventualmente te va a permitir generar confianza ante otras personas, pues diciéndoles que pues eres una persona confiable, eres una organización que agrega valor, y entonces de esa forma vas aprendiendo que tus mismos clientes felices te van a generar nuevos prospectos, ¿sí? Y la otra es que, pues de alguna forma tienes que ir nutriendo, pues a tu misma comunidad, básicamente manteniéndolos en la conversación, pues acercándote a ellos, ayudando a que se conecten entre ellos, y pues es la razón seguramente por qué estamos acá, ¿no? Que tú estás generando una comunidad súper interesante de psicólogos y psicólogas. Y de igual forma nosotros tenemos, como ya mencionabas, tenemos este newsletter por Latinoamérica, tenemos este grupo de Lean Startups Latinoamérica, y que pues eso nos ha permitido ir generando esa red de contactos por todas partes. Entonces, pues realmente no hay fórmulas mágicas. Lo que tal vez puede ayudar de manera un poquito más acelerada, seguramente puede ayudar a hacer relaciones públicas, para poder gestionar eventos más masivos, que te conozcan, que sepas lo que haces, tal vez escribir en medios masivos, como puede ser diarios, o aparecer en televisión, en radio, etcétera. O incluso el evento que estamos viviendo en este momento. Al final, en este momento estoy extendiendo mi red de contactos con todos y cada una de ustedes,
aunque ya estoy viendo ahí alguno que otro nombre conocido y genial. Entonces, ciertamente no hay como una fórmula o receta mágica, pero la parte importante es, creo que en todo momento tienes que estar aportando valor. Entonces, al momento que estás aportando valor, que estás resolviendo un problema, básicamente lo que estás haciendo es atraer interesados a resolver ese problema. Entonces, por eso es que es importantísimo hablar de lo que mencionaba Juan la semana pasada, de entender cuál es ese beneficio que tú estás otorgando, ese problema que tú estás resolviendo y a quién lo estás resolviendo, porque típicamente cuando decimos, ¿sabes qué? Vamos a emprender, lo primero que pensamos es en un producto y servicio. Y si queremos armar una comunidad alrededor de un producto o servicio, seguramente nadie se va a acercar, pero cuando sí es el decir vamos a generar una comunidad en torno a tratar de resolver un problema, tratar de agregar valor y que demuestres que estás agregando valor de manera constante, automáticamente tu comunidad o tu red de contactos va a ir creciendo. Totalmente. Gracias, Juri. Y es verdad lo que tú comentas, que no hay fórmula, y yo creo que acá también pasa por ser proactivo, y a veces el agregar valor, quiero complementar, porque las psicólogas tenemos un complejo de insuficiencia que tú no te puedes imaginar, Uri. Nunca somos suficientes, ¿ya? Y quiero aportar con un ejemplo. Una vez en esto de hacer red de contactos, antes yo de lanzarme con todo esto, estaba explorando mis redes de contacto. De hecho, fui al taller tuyo, el 2012, ahí conocí a una mujer con la que después terminamos viviendo juntas, compartiendo casa, ¿ya? Divertido, conocí gente, por los intereses que teníamos en común, y ella me presentó a alguien que era un experto en temas de pasión en el trabajo, y me dijo, los voy a contactar, y yo así, ¿pero qué le voy a decir a este personaje? O sea, voy a ir a tomar un café, y además de pagarle el café, por supuesto, y tratar de embutirle toda la comida que pueda, ¿qué voy a hacer? Y antes de juntarme con esta persona, que se llama Javier Russo, quizás lo conoces, Uri. Sí, claro. Sí, ya. Me metí a sus redes a ver qué tenía, y vi que tenía un proyecto, y me puse a mirarlo. Y después, cuando terminó la conversación, donde él me aportó muchísimo valor, yo le preguntaba acerca de cómo lo hacía él, cómo había llegado a trabajar en esto. Yo estaba explorando mi pasión. Le dije, bueno, me encantaría aportarte, si quieres te puedo mandar un mail con información de lo que me pareció esta página web de este proyecto que estás haciendo. Y le di mi opinión, y después me invitó a ser socia de él en ese proyecto. Entonces fue súper bonito, y yo honestamente pensé, fue lo que se me ocurrió, así como quien saca como unas bajo la manga, así como, bueno, ¿con qué cuento? Con mi capacidad de dar mi opinión. Entonces, o a veces incluso uno tiene algún libro que puede prestar, puedes googlear información interesante o hacer otro contacto también. No siempre hay que estar súper experto, ¿ya? En el caso tuyo, por ejemplo, yo me puse en contacto contigo, te ofrecí darte mi testimonio, súper honestamente, porque me había gustado el taller, me quedé fascinada y quería dar mi testimonio nomás. Entonces, eso quiero comentar. Aquí María Paz Morano dice, gracias por la respuesta, qué bueno, María Paz, que te aportó. Y es verdad, Manuela, gracias también por tu comentario, que a veces es difícil saber en qué uno aporta valor. Hay que salir, ser proactivos, y quizás preguntarle a la gente, oye, ¿en qué te puedo yo ayudar? ¿Ya? Y quizás a veces las personas probablemente nos vean a nosotros como mucho más aportes de lo que uno mismo se ve. Eso para ir complementando también, ¿ya? Así que, bueno, quiero ir ya cerrando, Uri, súper agradeciéndote, o sea, tremendo aporte de valor, hablando de esto de cómo aportar valor, o sea, increíble. Excelente todo lo que nos cuentas, y quiero también invitarlos, si es que hay algún hombre por aquí, yo tengo una comunidad que es más femenina en realidad, a que junto con Uri y con Juan vamos a estar haciendo lo que se llama este bootcamp, que les comentaba al principio, que no es un campamento, es un taller de 3 días súper intenso, eso es como bootcamp. Especialmente para psicólogos. Uri, tú que ya hiciste uno en Ecuador, cuéntanos de qué se trata para poder empezar a contarle a los que estén interesados en llevar esto y llevarlo a lo concreto y a lo accionable.
Sí, claro. Por Pues favor. mira, el gran problema y que estas son cosas que creíamos que no encajaban tanto en el mundo de los psicólogos, pero aprendimos que sí, Mm, que básicamente es que escuchas por aquí y por allá el qué hacer. mm, Entonces, ya ármate tu canvas y, no sé, ve y haz un pitch y consigue plata y cosas por el estilo, ¿no? Sin mm, embargo, de alguna forma, lo que realmente te saca adelante es el cómo hacerlo. Que de mm, alguna forma es como el andar en bicicleta, mm, pues nadie aprendimos leyendo, mm, eh, o si alguien te dice, ah, sí, es que solamente pedaleas y ya. Pero realmente lo que sí te saca adelante es el que alguien te lleve, digamos, del asiento de la bici, te ayude a entender cómo dar esas primeras pedaleadas, cómo ir conectando la teoría y la práctica, descubriendo conceptos teóricos como algunos que vimos hoy y la semana pasada. Y cuando vas en ese paso a paso, en ese pedaleo tras pedaleo, vas entendiendo el cómo hacerlo. mm, Y al momento del cómo hacerlo, lo que nos gusta de estas instancias es pues que de alguna forma lo vas a hacer en ese momento y más que en ese momento digas, ah, ya es que voy a hacer millones de plata, etcétera, realmente lo que se trata es que entiendas cómo hacer las cosas en ese momento, pero también para el resto de tu vida. mm, Entonces, es donde creemos que se genera mucho mayor valor, porque de alguna forma, seguramente, cuando nos conocimos en ese primer bootcamp en Santiago, pues ciertamente al día siguiente, pues digamos, no habías renunciado inmediatamente a tu trabajo mm, o tal vez lo acababas de hacer, pero las cosas no son de la noche a la mañana, pero la parte mm, importante es que te lleves el cómo hacerlo mm, y que estés consciente porque todo esto es realmente un cambio de paradigma y que pues no hay otra cosa más que ensuciarse las manos y precisamente estos 3 días se trata de ensuciarse las manos, lo que vamos haciendo es ver un poco de teoría, llevarlo a la práctica, les damos retroalimentación a los equipos para mm. que otra vez veamos otro poco de teoría, vamos a la práctica y así sucesivamente es teoría práctica de manera constante. Pues un poco el concepto de bootcamp viene porque precisamente es algo súper intensivo, es como este campamento militar donde pues iniciamos por la mañana, terminamos por la tarde y pues es mucho trabajo todo el tiempo, es estar yendo para un lado, yendo para el otro, Mm, aprendiendo muchísimo. Y más importante aún es lo que acababas de mencionar, ¿no? Es el conocer a otras personas, mm, conocer, pensar en que no sabes quién te va a poder ayudar o a quién vas a poder ayudar y que ahí se generan relaciones bien, bien interesantes. mm, Y pues que pues en enero vamos a estar por ahí en Santiago mm, y pues encantado de que se sumen, sobre mm, todo porque lo que aprendimos es que se puede enfocar todo esto a tratar de resolver problemas en torno a la psicología. mm, Entonces, con todo el potencial de todo lo que han aprendido psicólogos y psicólogas a lo largo de su carrera, se pueden materializar cosas bien interesantes y sobre mm, todo que empiezan a hacer conexiones de cosas que han aprendido en temas de técnicas de psicología mm. con el cómo lo hacemos nosotros, solamente que aplicado a los negocios y pues que más que sea una experiencia súper intensiva, súper práctica, lo que más me fascina de esto y por eso nos fascina hacerlo es que es una experiencia súper, súper divertida. Sí, es muy entretenido. Para los que preguntaba ahí la Carola, ¿dónde va a ser? Carola va a ser en Santiago, pero nosotros fieles a el espíritu de lanzarnos sin estar listos, todavía no tenemos lugar. Estamos también haciendo un experimento, ya, para que sepan que esto es algo que se lleva en la sangre, que, bueno, Uri y Juan Franco me han empujado más de lo que yo hubiera querido a esto de lanzarse sin estar listo. Así que estamos también nosotros recién lanzando esto, ¿ya? Ya hemos vendido los primeros tickets sin hacer casi nada de publicidad, así que estamos súper contentos, pero obviamente contamos con el apoyo de usted y queremos saber si efectivamente esto es algo que ustedes van a encontrar valioso, ¿ya? De eso se trata esto. Sacándonos el ego encima con la probabilidad de que quizás no funcione, pero también con toda la fe y quemando todos los cartuchos para que sí, así sea.
porque a mí, y ¿por qué me entusiasma tanto esto? Primero porque yo lo viví, o sea, a todos los que están pensando en una posibilidad, les vamos a mandar al tiro el link, Manuela, ¿ya? Yo voy a ir, aunque no sea psicóloga, Carola, linda, preciosa, me encanta, cuélate, tú inventa tu título de psicóloga, tú tienes chip libre para entrar siendo coach, ¿ya? Me encanta la Carola. Lo que quiero comentar, yo fui a este bootcamp hace 5 años y les cuento que para mí fue así, salí rayando y me pasó, fue algo súper bonito porque no entendía nada de emprendimiento y como que absorbí cosas que hasta el día de hoy pongo en práctica y por eso es que muchos años después, Uri, te mandé este video con mi testimonio diciendo, yo hoy estoy ayudando a personas usando la técnica que ustedes me dieron, ¿ya? Porque como tú dices, va más allá de la teoría, es una experiencia práctica y va a ser el 12, 13 y 14 de enero, ¿ya? Va a ser en Santiago, estamos contando con el entusiasmo de ustedes para ver si lo logramos hacer, porque tenemos que importar a Uri y a Juan Franco, Carola, me encanta tu entusiasmo, tú eres un early adopter, como decimos nosotros, ¿no? Como esa gente que está así deseosa que quiere puro comprarlo. Uri, ¿tú tienes por ahí el link de la página de aterrizaje? Así es, de hecho lo estoy ¿Sí? colocando en los comentarios de esta transmisión. Ah, genial, genial. Va a ser el 12, 13 y 14, Lee. Qué emocionante verte por acá también. Súper entretenido, o sea, es una experiencia, o sea, yo creo que yo dormiré esos días 3 horas, no sé, me da lo mismo, porque es pura potencia, ¿ya? Es pura intensidad, pura potencia, es realmente a las que se quedan paralizadas por necesidad de análisis, esto les va a shake it, todas las células de las parálisis van a tener que salir corriendo porque nos vamos a poner muy, muy en acción. Y es la primera, y espero que la primera de muchas, que con Uri y con Juan vamos a estar dictando estos seminarios, pero queremos poner, imagínense lo que les dimos ahora gratis en un Facebook Live de 1 hora, imagínense esto, pero así, ¡fum!, magnificado, con toda la potencia de lo que es estar en grupo, con toda la potencia de lo que es estar ahí en un lugar presencial, con mi experiencia como psicóloga, todo lo que he ido aprendiendo de ustedes, maravillosas mujeres durante todo este año, y todo el background increíble que tienen Uri y Juan, que es impresionante. Yo cuando los entrevisto y me quedo callada, no es para poner cara de interesante, es porque realmente estoy aprendiendo también, ¿ya? Entonces, para mí va a ser un súper aporte. Así que, Uri, déjame buscar ahí el link, genial. Sí, que básicamente es www.ideasdenegocioparapsicólogos.com. Sí, y ahí lo pueden encontrar. Igual, obviamente, voy a dejar el link. Perdónenme si las tapizo a mails durante estos días con la invitación. Lo que pasa es que, además, existe un descuento que está... ¿De aquí a cuántos días, Uri? Quedan un par de días nada más. Quedan un par de días, ¿ya? Para que lo vayan viendo. ¿Hay pago con tarjeta o no, Uri? Sí, así es, pago con tarjeta. Si por algo hubiera algún problema para pagar con tarjeta, contáctenos y vemos cómo lo solucionamos de manera excepcional, pero digamos que básicamente entran a esa página, van a ver toda la información que nosotros hemos percibido que es relevante. Si tienen alguna duda, nos contactan. Y justamente dentro de esa misma página van a ver que está la sección de tickets y van a ver los precios, seguramente van a aparecer en dólares, pero también va a aparecer el equivalente en pesos chilenos. Y pues aprovechen porque conforme va pasando el tiempo, los tickets van aumentando de precio. Y como mencionaba Pame, pues bien importante, lo que estamos es precisamente verificando que efectivamente hay personas que quieren consumir esto. Entonces necesitamos ver justamente un poco de tracción, de acción, para verificar si pues las cosas caminan o no. Entonces, por eso aprovechen, en esta etapa temprana quedan muy pocos tickets, así que aprovechenlos. Y cualquier duda que tengan en lo absoluto, vamos a seguir por ahí viendo los comentarios de esta transmisión. Estamos allí directamente en Facebook. Así que, pues,
poniendo el ejemplo, como decía Pame, lo que estamos buscando es generar confianza. Esperamos hayamos generado confianza suficiente para que se motiven, participen y que si por alguna razón tienen dificultades para participar, pues escríbanos un mensaje a cualquiera de nosotros a través de Facebook y pues encantado de resolverles cualquier inquietud o pregunta. Total. Y la Tati pregunta, la Tati acaba de entrar a mi programa, Uri, y la Tati lleva años con mentores, o sea, es alguien que está bastante avanzada. Le falta un pequeño, unos detallitos, no voy a exponer aquí a la Tati, pero es increíble, una psicóloga súper potente. Si algunas de ustedes, mujeres, sienten que están súper inseguras, la Tati es la mujer. Y está en mi programa, acaba de empezar para llevarlo a otro nivel. Y pregunta si es para personas que están recién empezando o a las que ya van más avanzadas. Así que, ¿qué opinas tú, Uri? Definitivamente creo que le sirve a cualquier persona que esté en cualquier etapa, sobre todo porque lo que ya vimos son distintos elementos que podemos ver. Lo que vemos a lo largo de los 3 días es que vamos pasando como todas las etapas del proceso. Entonces, la parte bien importante es que seguramente tal vez el segundo o tercer día van a ser de mayor valor para alguien que ya tiene como una trayectoria más larga que a lo mejor el primer día. Pero reiterando lo que ya hemos mencionado, la parte importante es que estas instancias permiten sumarse a los esfuerzos de extender esta red de contactos, de generar mayores redes, de generar, de crecer un equipo, sobre todo porque algo que por ahí se me olvidó mencionar es que seguramente los psicólogos, algo que les cuesta trabajo hacer, pero lo que es bien importante que hagan es que deben de crear un equipo multidisciplinario en algún momento. Entonces, seguramente estas dinámicas para entender cómo reunirse con otras personas, cómo generar equipo, ayuda muchísimo también en la práctica. Y algo que mencionaban también por ahí es que el bootcamp como tal va a estar enfocado a resolver problemas en torno a la psicología. Sin embargo, si hay personas que tienen algunas otras capacidades y competencias, como por ejemplo alguien que sepa tal vez programar un poco, alguien que se le dé más un poco el tema de los negocios, alguien que sepa un poco de marketing, pues tampoco hace daño. También, por si acaso no quieren ir enteramente solos, pues ayuda muchísimo. Incluso algo que estábamos conversando Juan y yo era que incluso podemos hacer a lo mejor algún paquete de tickets por equipo, ¿no? Por equipo. Buenísimo, súper buena idea. Y una necesidad súper grande de este grupo, de esta red de psicólogas clínicas, además, es emprender en conjunto. Hubo un momento en que alguna de las integrantes posteó quién quiere emprender en conjunto y muchas se anotaron. Entonces, hay una necesidad. Entonces, si estás buscando partners de emprendimiento, conocer más gente que esté en la misma, es una súper buena instancia. El otro día conversaba con una de ustedes, Samira, que estaba por aquí escuchando, que es venezolana, me decía, ¿dónde están los psicólogos en Chile? Bueno, van a estar el 12, 13 y 14 en nuestro bootcamp, esperamos, ¿no es cierto? Con ideas, con energía, con ganas y poniéndonos en acción, que es lo más importante, ¿no es cierto? Sí. Bueno, les vamos a dejar ahí igual la información en el grupo. Muchas gracias a todos los comentarios, no los voy publicando todos, pero muchísimas gracias por todos los saludos. Yuri, yo quedo fascinada. Respondiendo un poco también a la pregunta de Tati. Tati, imagínate, yo me dedico a esto y sigo aprendiendo de Yuri. Entonces, o sea, realmente es un lujo. Ya, es un lujo tenerlos a ustedes dos acá, es un lujo poder facilitar junto con ustedes este espacio. Y también son instancias que se dan poco. El tema de lo presencial, yo no dicto muchas cosas presenciales, así que puede ser una muy buena instancia para varios, ¿ya? Manuela pregunta si podría ir con su hermana kinesióloga. Ella también quieren emprender juntos, ¿ya? No lo hemos conversado como equipo, pero yo creo que sí, ¿no? O sea, ¿sí? Desde luego, desde luego.
Ok, buenísimo, súper. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todas las que estuvieron. Gracias por todas las preguntas y sobre todo, nuevamente, gracias a ti, Uri. Fue increíble y lo pasé demasiado bien y aprendí muchísimo, por supuesto. Perfecto, encantado, el gusto fue mío y saludos y a todos y todas, un abrazo hasta Santiago, hasta cualquier parte de Chile o cualquier parte de Latinoamérica. Excelente. Chao, chao a todos. Chao, chao. Uri, ahí lo terminé.